¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno del Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Infinito. Así es, y ya no decimos número de programa porque si bien ya llevamos más de 220 programas publicados entre la época en que este podcast fue diario, luego dejó de serlo y ahora parece que vuelve a hacerlo. ¿Es cierto esto lo que me estás diciendo, Leandro? Hoy esta es la primera vez, es el regreso del podcast diario sobre cine y series llamado Podcast Infinito, que antes era Ajeno Infinito. Bueno, cuántos cambios en un año y un par de meses no más. Sí, estoy intentando volver a la frecuencia diaria. Vamos con 3 o 4 aclaraciones. Primero, porque para que este podcast sea diario, primero, no me tengo que enrollar, gran problema, gran impedimento. Segundo, para que este podcast sea diario, voy a empezar a dejar de decir el número de programa, porque en realidad digo el número de programa porque me gusta que se sepa que hay muchos programas, ¿no? Que es un podcast diario, que se note que va creciendo la cantidad de programas que vamos grabando. Y en tercer lugar, porque para que este podcast sea diario, para poder cumplir la frecuencia diaria de este podcast, necesito tener un buffer de programas, que es tener varios grabados programas con anticipación, porque ya no puedo hacer lo que quería antes, que era ver una serie, encender el micrófono y sentarme a grabar. Ahora ya no puede ser así. Estos días de no grabar podcast me han servido para acumular bastantes cosas, títulos para hablar, títulos de los que me interesa hablar. Fundamentalmente, como siempre, desde mi enfoque personal. Algunos, como hicimos con La Ballena, como hicimos con The Whale hace un par de programas atrás, bien en profundidad, y otros un poquitito más, de manera un poquitito más liviana, contando un poquitito de qué va y recomendando. Incluso también tal vez hable de series de las que vea 1 o 2 capítulos y no siga avanzando, pero sí necesito tener un buffer, por lo cual cuando ustedes escuchen a este programa, vaya uno a saber cuánto tiempo antes fue grabado. De hecho, hoy acá me estoy sentando y voy a grabar 3 programas seguidos. La idea sería que ustedes no lo noten, pero como estamos en confianza, me permito hacerlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Les comento antes de comenzar. Tranquilos, tranquilidad, todavía no hay spoilers. Hoy vamos a hablar de, en español, Todos quieren a Daisy Jones, y en inglés, Daisy Jones and the Six, una serie de Amazon Prime Video. Ahora les voy a contar por qué vamos a hablar de esta serie, pero primero también quiero contar por qué, si había dicho que no, si había dicho que lo dejaba, porque este podcast vuelve a ser diario. Bueno, por varias razones. La primera es porque así nació este podcast. La idea de este podcast era que fuera diario, este era mi desafío, este era el valor añadido que yo le podía dar a todo lo demás que hacía. Lo que pasa es que, bueno, estuvo muy mal planificado desde un inicio, y cuando comenzó ya les había contado, ¿no? Que para finales de 2022 me encontré con que tenía que grabar el podcast diario, es decir, estos 5 programas para esta semana, para este podcast, y además me encontré con que los lunes estaba grabando The Walking Dead, con que los martes estaba grabando otra cosa, con que los miércoles estaba grabando Star Wars, con que los jueves estaba grabando Marvel, con que los viernes no me acuerdo qué otra cosa estaba grabando, y se me fue superponiendo todo. Bueno, colapsé. No creo que eso tenga directamente una influencia en mi trastorno de ansiedad, entre comillas, si es lo que tengo. Bueno, sí, la doctora dice que es lo que tengo, entonces, y las pastillas las estoy tomando, así que nada de comillas, pero en gran parte hubo un momento del año pasado en que me sentía agobiado y tuve que dejar de grabar este podcast, que es el último podcast que yo quisiera dejar de grabar, no por dinero, no porque quienes están escuchando esto pagan por escucharlo, porque es un compromiso que asumí yo, porque yo dije, bueno, este va a ser mi siguiente paso dentro del podcasting. Este va a ser el paso hacia la profesionalización. ¿Llegaré a ser un profesional del podcast grabando un podcast diario sobre cine y series? Bueno, eso no lo sé, eso no lo vamos a saber por ahora, por el momento, lo sabremos más adelante. Y ahora otra cosa que he comprendido con todo este tiempo, porque ya saben quienes han estado en mi situación, ¿no? En esto de tener que parar, de tener que reflexionar. Yo estuve a un paso, a un largo paso, a un lejano paso de dejar de abandonar
el podcasting. No lo iba a abandonar, yo sabía que no lo iba a abandonar, pero en un momento dije, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no lo hago menos? Lo hablé con Pau, lo hablé con mi psicóloga. ¿Por qué no hago menos? ¿Por qué no lo hago como antes? ¿Por qué no lo hago sin interés? Porque no puedo hacerlo sin dar todo, no puedo hacerlo sin querer que esto se convierta en mi vida. No importa si lo logro, no sé si me explico, no hablo del objetivo, no hablo de vivir del podcasting, no hablo de vivir de podcast infinito, no hablo de pagar la educación y el alimento de mis hijos a través de grabar un podcast en el que hablo boludeces sobre cine y series. Porque si así fuera, tendría que haberlo encarado de una manera diferente. Lo encaro de una manera profesional, sí, pero tendría que hacerlo de una manera más profesional. Pero entonces no hablo del final, no hablo de alcanzar el objetivo de vivir de este podcast, sino que hablo de el camino, hablo de intentarlo, hablo de hacer todo lo posible para que este podcast sirva. No hablo, insisto, no hablo de vivir de este podcast. A mí contener... Tengo alrededor de 10 desde que comencé. En 10, 12, 8, 9 han ido subiendo, han ido bajando los suscriptores. A través de tener este podcast, a mí con tener 20 a 25 suscriptores ya me es más que suficiente para justificar todo lo que hago alrededor de Babel Infinito. No sé si me explico lo que quiero decir. No necesito tener ni 1000 suscriptores, ni mucho menos 1000 euros con este podcast. Ojalá. No digo que no los quiero, ojalá, pero no es a lo que apunto. Entonces, en un momento dije, no puedo grabar más, tengo que dejar porque esto no lo puedo mantener, no me sirve, no me alcanza, no me hace bien, no puedo ser constante, pero tampoco lo puedo dejar. Me tomé un tiempo, a mi manera me tomé un tiempo porque seguí grabando algunas cositas, otras no, pero el que menos quería dejar de grabar fue el que más tuve que abandonar. Y ahora, bueno, hice una reestructuración, en parte mental, en parte de horarios, en parte de una planificación. Acá tengo una fecha de grabaciones, duraciones estipuladas de podcast, de programas, duraciones que tienen que durar, títulos de los que voy a hablar, de los que tengo que ver para hablar, y en teoría este podcast a partir de hoy, debería volver a ser diario, sin tener en cuenta los festivos que haya aquí en Galicia, los festivos que haya a nivel nacional, para tomar un poquitito de aire, de espacio y de carrera también, ¿por qué no? Alguna semana que me tome de vacaciones, pero a partir de hoy, entonces, a partir del día que esto está publicado, que tendría que hacer, si no me falla la cuenta, el 3 de abril, el día que este podcast se publique a las 6:15 de la mañana en el horario tradicional, bueno, ese día deberíamos estar volviéndonos a conectar en este podcast y este podcast volvería a ser diario con todas estas declaraciones de principios que te estoy haciendo, que es volver a hacerlo de la manera más profesional posible, de la mejor manera posible e intentando llegar tan lejos como se pueda llegar con un podcast como este. Ustedes, suscriptores, suscriptoras de este podcast, son el engranaje fundamental. Sin dudas, si ustedes no siguieran aquí, yo hubiera dejado esto y me hubiera estado dedicando a hacer videos de TikTok. No, a hacer otros podcasts, ¿no? Que hago, obviamente. Pero este tiene algo especial. Esto de hablar todos los días, de ser un podcast diario, tiene tantas cosas que me gustan que me dolía en el alma tener que sacrificarlo, tener que dejarlo. Y bueno, y ahora me hace muy feliz, y en parte tiene que ver con esta reestructuración y con esta retomar el control de mi vida, que este podcast vuelva a ser diario. La estructura, el formato, todavía no lo tengo definido porque hay muchas cosas que tengo que hacer, que quiero hacer y que sé que no puedo por el momento, pero que tal vez en poco tiempo, si algunas cosas salen bien, pueda lograrlos. Ya les iré contando, porque también aprovecharé este podcast. Yo siempre trato de no hablar demasiado de cosas personales en este podcast, porque digo, bueno, si algún día tengo 100 suscriptores en este podcast que pagan porque quieren escucharme hablar de una serie, no quieren escucharme hablar de lo que hago con Pau el fin de semana, de la serie que veo con Pau el fin de semana, o de lo que hablé con Luca o Ariana el fin de semana. Pero ustedes sí.
Los que están ahora sí. Entonces, bueno, hay una estructura un poco anárquica, un poco amórfica de este podcast que la iremos construyendo en conjunto. Hay muchas cosas que quiero hacer que sé que en este momento no puedo, pero lo que sí sé que puedo hacer, lo voy a hacer y lo empezamos a hacer a partir de justamente este momento, hablando de una serie que me gustó mucho. Les conté la semana pasada cuando hablé, si escucharon el programa sobre la ballena, el programa sobre The Whale, que me gustó muchísimo, les conté que ese fin de semana había llorado 2 veces. Un poco porque estoy hecho un flan y podría llorar por cualquier cosa. La primera vez que lloré fue la segunda vez que lloré fue con The Whale, con la película esta de Brendan Fraser, que me pareció espectacular. No voy a repetir nada porque grabé un podcast de 1 hora y ya no quiero grabar podcast de 1 hora en un podcast diario porque no llego. Así que este tendría que durar por lo menos la mitad. La primera vez que lloré, la segunda fue con The Whale. La primera vez que lloré fue con Daisy Jones and the Six. Todos quieren a Daisy Jones. Esta serie de Amazon Prime Video que tiene, si no me equivoco, 10 episodios, que algo que resultó muy bueno para mí fue que la fueron estrenando de manera paulatina, no la estrenaron toda junta, estrenaron 3 o 4 episodios. Bueno, primero, algo muy bueno para mí fue que estaba de baja médica, que no tenía que trabajar. Mientras pasa por la puerta de casa, el camioncito haciendo haciendo la publicidad, la propaganda del domingo de Pascua, que seguramente va a haber una fiesta, como siempre, acá en este pueblo, que les gusta mucho la fiesta, la marcha. Decía que lo bueno que esta serie, que tiene 10 episodios, que se llama Daisy Jones and the Six, la fueron estrenando de manera paulatina. Creo que estrenaron 3, luego 3, o primero 4, luego 3 y luego 3. Y le di play porque me la encontré ahí en el banner, no había escuchado hablar nada. La verdad que con esto de la ansiedad y todo me mantuve bastante. Vieron que antes me mantenía muy al tanto de las series, de qué días se estrenaban y todo. Entré a Prime Video, no recuerdo a ver qué, y me encontré con el banner, ¿no? De Daisy Jones and the Six. Vi que estaba Riley Cook entre sus protagonistas. A mí Riley Cook me gusta mucho, ella. Me enamoré, y tal vez quede muy mal decirlo esto, me enamoré de Riley Cook en la chica, se me fue el nombre, el título de la serie, la chica, lo tengo que googlear, perdón, vamos a hacer acá un breve alto para ver la serie esta que se llamaba, pero la puta madre no la puedo encontrar y voy a tener que hacer un corte acá, no. Al final sí, tuve que hacer el corte porque no la podía encontrar. La serie se llamaba The Girlfriend Experience, es de 2016, tiene 2 temporadas, pero solamente en la primera está ella, Riley Cook. Para mí fue una serie buenísima, que era una especie de escort, era una escort, una acompañante que acompañaba a personas de mucho dinero. Una estudiante universitaria de Derecho que estaba haciendo ya sus pasantías, que la acompañaban que bueno, conseguía trabajo, encontraba en realidad no es que conseguía trabajo, sino que encontraba una verdadera vocación como escort, como acompañante, teniendo sexo con personas por dinero, teniendo sexo por dinero. Pero una serie muy interesante por la historia que contaba de ella, aparte de que había escena de sexo, ella estaba desnuda, y eso es claro, por eso digo que tal vez está mal lo que yo digo, de que al final me terminó enamorando, pero me pareció hermosa Riley Cook, además de que buena actriz. Luego tuvo una pequeña aparición en Riverdale y en The Terminal List, la de Chris Pratt del año pasado, que también hablamos, pero muy pequeña aparición. Y ahora cuando la vi que estaba como protagonista, esa fue la razón que le di play a la serie. Y además porque es una serie musical. La serie es, bueno, en principio tenemos que aclarar esto, es una serie musical, es una serie de rock and roll ambientada en los años 75 que va sobre la creación de una banda, sobre cómo una banda, o sea, esta historia la hemos visto cuántas veces y cuántas veces nos ha aburrido, ¿no? O sea, un grupo de jóvenes que se juntan y forman una banda. ¿Cuál es la particularidad de la serie? Que la serie comienza, hasta acá sin spoilers, la serie comienza mostrándonos un sitio, no recuerdo en qué ciudad de los Estados Unidos, pero es como si fuera el Madison Square Garden, ¿no? Ese sitio en el que van a tocar, y dice, la banda se llama Daisy Jones and the Six, y comienza la serie diciendo:
Tal día, en tal lugar, Daisy Jones and the Six tocaron frente a no sé cuántas personas, 1 kilo de personas, ¿no? Muchas personas, como que era su éxito, el momento más alto de su carrera, y ese día fue la última vez que tocaron. ¡Boom! Así comienza la serie, presentación con un temazo de Patti Smith. Es una serie muy musical, si te gusta la música, si te gusta la música de los 70, de los 80, de los 70, no de los 80, una película muy musical. Así empieza la serie y te mete un cliffhanger así de movida, ¿no? Como que la banda iba para ser la más exitosa del mundo en el 75, boom, tocaron, tuvieron su gran momento y nunca más volvieron a tocar juntos. A continuación, la serie se mete en una especie de falso documental, porque no es un falso documental, la serie es una ficción que nos va contando la historia de los personajes, pero cada tanto nos va alternando con los personajes al día envejecidos entre comillas, ¿no? Del 75 al 2021, 2022, al día de hoy, contando ellos como si se estuviera rodando un documental. Atención porque este detalle es fundamental, pero es como si se estuviera rodando el documental de la banda y de por qué, después de tanto luchar, ¿no? Como tantas bandas, llegan a un momento culmine, un momento máximo, y en ese momento todo se rompe, ¿no? Entonces, es como si al día de hoy, en vez de hacer una reunión de la banda, vieron que está lleno, que en Netflix está el de Héroes del Silencio y está lleno de estos documentales, cada miembro de la banda por separado está contando su versión de las cosas. Y por lo que vamos viendo, hay varios de ellos, sobre todo los dos protagonistas que ahora vamos a hablar, que no se llevan para nada bien porque dicen, uy, me estás preguntando eso a mí, pero ella aceptó hablar de esto. Entonces como que hay cosas ahí ocultas que nunca se hablaron y que se van a revelar por primera vez en este falso documental. Pero insisto, la serie de 10 episodios no es un falso documental, todo lo contrario, es una ficción, es la historia de esta banda, que dicen que está inspirada y que podría ser la historia de Fleetwood Mac. ¿Quiénes fueron Fleetwood Mac? Bueno, una banda muy importante de los 70, que no pasó nada, porque si te suena es porque sos muy fan del rock and roll de los 70, si no te suena es porque decís, la verdad que quiénes son, fue una banda que pudieron ser, por decir algo, los nuevos Beatles, pero no lo llegaron a ser, ¿no? Porque muchas de las cosas que cuenta esta serie pasaron en la historia de Fleetwood Mac. Dejando esto de lado, insisto, es una película de rock, es una película de bandas, es una película de jóvenes que se van descubriendo, que van descubriendo su vida, que van descubriendo que su destino es estar sobre en principio no estar sobre un escenario, sino tocar canciones, ¿no? Componer música, que la música es eso que muchos de nosotros sentimos cuando éramos jóvenes rebeldes, ¿no? Que lo único que nos entendía eran los artistas que componían canciones, ¿no? Que nada tenían que ver con nosotros, pero nosotros sentíamos, incluso escuchando canciones en otro idioma, sentíamos que nos identificaban, o escuchando canciones en nuestro idioma, letras que nada tenían que ver con nuestra vida, pero que sentíamos que sí, hablaba de nosotros, hablaba de nuestra vida, porque eso es lo bello de la música. Insisto, una serie muy musical, a mí me recordó muchísimo a Casi Famosos, Almost Famous, esta serie que también es una especie de road trip de una banda que está buenísima, ya no me acuerdo de qué año y no lo voy a googlear, pero si te gustó Casi Famosos y sabes de qué película te estoy hablando, esta serie de 10 episodios te va a gustar. Bueno, ahora sí, vamos un poquitito con personajes, actores. La protagonista, Riley Cook. ¿Cuál es la principal característica de Riley Cook? Para mí, que es hermosa, estoy enamorado de esta mujer, es divina, canta como los dioses, tiene una voz de ángel, y si vale la pena destacarlo, es la nieta de Elvis Presley. O sea, eso que tiene de bueno, que tiene de malo, y bueno, es actriz, canta como los dioses y es la nieta de Elvis. Me parece que es un 2 más 2. A mí que sea la nieta de Elvis me chupa un huevo, pero es un dato que no puedo dejar de decir en un podcast, por supuesto. Y luego lo tenemos a Sam, me cuesta mucho pronunciarlo, aunque es muy fácil, Sam Claflin. ¿Quién es Sam Claflin? Bueno, es un actor de cara muy conocida que lo vimos en los Juegos del Hambre, a partir de la segunda de los Juegos del Hambre, si es que viste los Juegos del Hambre, claro, que tiene
al principio parecía malo, pero al final termina siendo uno de los aliados de Katniss. A mí soy muy fan de los Juegos del Hambre, salvo la última película que es una mierda, pero soy muy fan. Finnick era su personaje, un gran personaje de los Juegos del Hambre, un actor que me gusta mucho, un actor que creo que también, bueno, acá estoy viendo, estuvo en Peaky Blinders, estuvo en varios lugares, pero me parece que todavía no tuvo ese momento. Mycroft en Enola Holmes es el hermano. En Enola Holmes tenemos a Enola, tenemos a Sherlock y a Mycroft. El hermano es el que hace de Mycroft, que está medio ahí perdido también. Pero bueno, para mí es un actor que debería tener más, e incluso más papeles así de acción, de tipo duro, porque le dan bien. Pero acá no hace de tipo duro, acá hace de rockero, pero de un rockero de esos frágiles, de un rockero de esos que te parten el alma. Bueno, Sam Claflin hace un personajazo en esta serie. La verdad que a mí me encanta. Billy Dune, que es, si no fuera por Riley Cook, si no fuera por Daisy Jones, que la serie se llama Daisy Jones, sería el protagonista de la serie. Y bueno, después por ahí anda Timothy Olyphant haciendo un pequeño papel casi anecdótico que está muy bueno. Y voy a destacar a dos personas, y lo siento, ya sabemos que este es un podcast de un, como decimos en Argentina, un pajero, un salido. Voy a destacar a Camila Morrone, una actriz que no conocía para nada, una actriz que, si no me equivoco, es mexicana o algo. No, a ver, nació en Estados Unidos, pero bueno, ya te digo que es mexicana o de ascendencia latina porque habla un español normal. Curiosamente su personaje también se llama Camila, es como el núcleo que une a toda la banda. Ahora te voy a contar por qué. Un personaje, pero una mujer hermosa. Y a Suki Waterhouse, que quién es Suki Waterhouse, ni idea, pero este fin de semana tocó, es una modelo, cantante. Viste que ahora los actores, las actrices son todo, modelo, cantante, influencer. Bueno, tocó en Argentina en el Lollapalooza y acá la rompe. La verdad que es hermosa también. Esta serie me ha enamorado de varias personas. Ahora estoy viendo que estuvo en Willow, pero ¿en qué? No, estuvo en una serie que se llama Saya, haciendo un personaje que se llama Willow, nada que ver con el enano. Bueno, los personajes que después tiene un kilo de personajes, actores conocidos, lo que fuera, pero estos son los más importantes, son Riley Cook, Sam Claflin, Timothy Olyphant, que es anecdótico su personaje porque es importante, pero no dispara ninguna pistola, así que nada. Y estas dos chicas, Camila y Suki, que me encantaron. Bueno, ahora sí, me meto un poquitito con la película, todavía sin ningún spoiler pesado, por las dudas, no se asusten. Tenemos una banda compuesta. Bueno, no, voy a empezar a contar la serie sin meterme en los 10 episodios, pero sí voy a hablar del episodio final porque hay algo que es muy importante de esta serie. Lloré. Esta serie me hizo llorar. En el final, en el último episodio. El último episodio lo vi llorando y digo, ¿estoy llorando porque tengo un ataque de ansiedad o estoy llorando porque la serie realmente me está haciendo llorar? De hecho, la comenzamos a ver con Pau. A Pau no le gusta las series de rock, no le gustan las series que involucran drogas, y sin embargo se reenganchó con la historia como estaba contando, porque lo que nos va a contar por primero, en principio son dos cosas, y vamos a dividir la trama en dos partes. Spoiler alert, no voy a contar nada importante porque es una serie lineal, pero hasta aquí comienzo con la trama de la serie. Por un lado tenemos el personaje de Daisy Jones, interpretado por Riley Cook, que es una típica adolescente de los 70, perdida, con problemas familiares, con problemas personales, con problemas psicológicos, que se mete dentro del mundo del rock and roll y las drogas. El único sitio en el que ella se siente cómoda es en un concierto de rock. En ningún momento se le cruza ser cantante, pero el rock es todo. Estar en un concierto del rock, y las drogas también, por supuesto, es lo único que la llena, que la mueve. Entonces empieza a ser una groupie, como se podría decir en esa época, de que va a varios conciertos y ve a varias bandas en vivo, se enrolla con uno, tiene una canción compuesta ella porque la creatividad le surge, y ese tipo con el que se enrolla termina de darle forma a la canción que ella compuso y tiene un hit, el cual nunca se lo reconoce. O sea que ella, sin plantearse nunca ni siquiera hacer música, compone un hit, ¿sí? Pero del cual nunca cobra nada. Pero en principio el papel de Daisy Jones es un papel que está por ahí, que va pululando y que ni siquiera tiene intenciones
de convertirse en una estrella del rock. Por el otro lado, tenemos a los hermanos Dume, Billy y Graham, dos hermanos, que Billy es el hermano mayor, Sam Claflin, y Graham es el hermano menor, que junto a su grupo de amigos tienen una banda, se ponen a tocar en el garage y están tocando House of the Rising Sun de Gregory Isaac, un temazo. Están tocando esa canción, la tocan muy mal, y viene Billy Dume, que no tenía ninguna intención tampoco de convertirse en estrella de rock, y dice, no, lo están haciendo mal, déjenme que me muestre cómo hacerlo. Y está muy bueno el relato porque dice, Graham, el hermano menor, el que realmente quería tener la banda, le dice, en el primer ensayo nos enseñó, en el segundo, más o menos, nos dio una muestra de cómo era. Para el tercer ensayo, ya era su banda, ya no era la nuestra. Se había convertido en el líder porque el tipo tiene un carisma total. Y de ahí en más, ya no me voy a meter a contarte. La banda empieza a tocar en conciertos, en cumpleaños, en la fiesta de egresados, en la fiesta de fin de curso, en un cumpleaños de 15, empieza a tocar, empieza a tener éxito y van sucediendo cosas que van llevando a la banda, se van a encontrar, ¿no? Los va a contar de manera lineal la historia de esta banda, de los hermanos Dume, que se van a llamar The Six, aunque son 5, de cómo se va formando, cómo van creciendo, cómo van ganando lugar, pero que le falta algo para llegar a consolidarse como una buena banda, como una banda de éxito. Hasta ahí son una banda más, que podría tener éxito, tiene buenas canciones. Las canciones de esta serie son brutales, pero brutales. Si te gusta la buena música, yo la tengo descargada en YouTube Music, la podés buscar como Aurora, hay como si fueran una banda de verdad, el disco se llama Aurora y están todas las bandas de las canciones de la serie, son brutales, todas buenísimas, hay unos hitazos que tendrían que sonar en la radio, ahora dentro de un rato me cago en los derechos de autor, va a sonar la canción principal, que es justamente la que van a cantar con Daisy Jones. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque bueno, primero Sam se va a enamorar de esta chica Camila, que es una fotógrafa, es una grupo y se convierte en su primer fan, los apoya y alguien les dice, muchachos, si quieren vivir del rock and roll, si quieren convertirse en una buena banda, no pueden quedarse acá en Pittsburgh, porque son de Pittsburgh ellos, tienen que irse a Los Ángeles. ¿Qué hacen? Se suben en una camioneta y se van a Los Ángeles. Más 70 que eso no hay, ¿verdad? O sea, si viviste o te gustan las películas, las series, las historias de las bandas de los 70, más 70 que eso no hay. Cargan la guitarra, la batería, el bajo, el micrófono en una camioneta, en una Volkswagen, boom, y parten hacia Los Ángeles con Camila, la esposa, con quien se casa justamente, Sam Claflin, el protagonista, ¿no? En lugar de vivir la gran vida del rock and roll, lo que hace es casarse con esta persona, con esta novia, que es una de sus primeras novias, de sus primeras parejas, y se van a Los Ángeles ahí, y empiezan a ganarse su pequeño lugar viviendo la gran vida del rock and roll. Una cosa que tengo que aclarar, que es una serie muy blanca. Hay drogas, pero hay pocas. Hay alguna sobredosis, pero hay poca. Hay algunos productores que quieren abusar de algunas mujeres, pero no mucho. Yo le decía incluso a Pau, ¿qué serie blanca para hacer una serie que habla del rock and roll de los 70? Nadie muere de sobredosis, ningún productor viola o le ofrece un disco a una mujer por hacerle un pete. O sea, se insinúa, pero no está. O sea, es una serie muy disfrutable, una serie, no te digo para ver en familia, pero sí muy, muy disfrutable porque no se queda en estas cosas malas del rock and roll que todos sabemos que suceden, sino que se enfoca realmente en lo importante, en la historia. Bueno, el protagonista Billy tiene una relación casi idílica con su esposa de Camila que casi no tiene sentido con lo que es la historia de una banda de rock and roll, pero va a entrar un factor que es obvio que tarda en entrar también en la historia, a pesar de que lo vamos viendo en los testimonios, cada testimonio nos va haciendo un cliffhanger, testimonio de esto, recordás que te dije que era un falso documental, cada testimonio de cuando habla el bajista, cuando habla el guitarrista, nos van contando de algo que pasó y que se va a revelar en la historia más adelante, entonces ya te da ganas de ver el próximo episodio. Bueno, el tema es cuando un productor le dice a Daisy Jones que no tiene banda, que solamente compone canciones, que es una buena letrista, pero que la verdad que ni siquiera tenía intenciones de formar una banda, le dice,
a ver, ¿qué harías con esta canción? Y agarra una canción que Billy Dunne, el líder de la banda, Sam Claflin, ya tenía escrita, la reescribe y la convierte en un verdadero hit. Que tienen que cantar juntos, lo cantan juntos, se convierte en el super hit número 1 en todos los rankings, todo el mundo va a comprar el disco, un disco en el que el hit lo componen a medias entre Sam Claflin y Riley Cook, entre Billy Dunne y Daisy Jones, pero un disco en el que Daisy Jones ni siquiera está en la portada porque es una artista invitada, que no tiene banda, no tiene absolutamente nada. De hecho, el productor le dice, buenísimo, che, tenés las canciones, tenés todo, pero te falta una banda. ¿Cuál termina siendo su banda? ¿Cómo se llama la serie? Daisy Jones and the Six. Porque el talento, el carisma y la voz de Daisy Jones era tan grande que no te digo que opaca a The Six, pero era justo lo que The Six necesitaba. Daisy Jones necesitaba a The Six para tener esa banda, para tener éxito. Y The Six necesitaba a Daisy Jones para realmente tener la banda. Bueno, se da una situación de casualidades. A partir de ahí la dinámica empieza a ser Billy Dunne, el líder de The Six, contra Daisy Jones, que es la nueva líder, ¿no? Hay una confrontación permanente entre ambos y hay un momento en el que se tienen que sentar a componer. Y claro, ¿qué pasa cuando te sentás a componer? Claro, te sentás a componer juntos, uno empieza a componer con el otro, los dos están dañados. A Billy Dunne a lo largo de la serie le pasa algo que no voy a mencionar, pero que le genera mucha culpa para con su esposa. No es que la engañan, nada por el estilo, en principio, no es que la engaña. Y Daisy Jones, bueno, tiene todo es la mujer más exitosa del mundo, pero no tiene con quién festejarlo porque la banda no es su banda. La banda se considera una familia, pero ella es una externa, es una invitada, es una agregada y su familia la ha rechazado, entonces no tiene con quién. Y bueno, se van dando todas estas dinámicas en donde ahí se involucra un poco las drogas, un poco el alcohol, un poco la violencia también y otras cosas, pero hay mucha química negativa entre los dos protagonistas, entre Billy Dunne, entre Riley Cook, que al final, bueno, se terminan enrollando. Pero bueno, claro, se los ve arriba del escenario y es maravilloso lo que hacen ambos, cómo cantan, cómo se miran, cómo interpretan, ¿no? Es como, por ejemplo, supongo que todos ustedes conocen a los Pimpinela, que cantan canciones de amor y son hermanos pervertidos de mierda, ¿no? O sea, hay una química brutal entre ellos, la banda cada vez convoca más gente, cada vez son más famosos, cada vez tienen más problemas también, tienen más conflictos. Daisy Jones se va a casar con un príncipe de un lugar ahí medio extraño, la van a tener que rescatar porque Daisy Jones es la verdadera adicta. Y bueno, varias situaciones que se van a dar muy interesantes a lo largo de que son todas pequeñas cositas que van pasando en cada episodio. Pero te voy a llevar al episodio final y bueno, acá si algo de todo lo que te dije te convenció, te gustó, listo, no escuches más porque acá es cuando te voy a contar el final de la serie, porque te recuerdo que a lo largo de toda la serie vamos viendo a ellos mismos contando lo que les pasó. Hay un momento en que Camila, la esposa de Billy Dunne, la esposa del protagonista, es ella quien incorpora a Daisy Jones a la banda, porque le dice a su marido no quería porque le tenía unos celos y una envidia terrible a la capacidad, a la creatividad de Daisy Jones. Entonces él no la quería sumar a la banda, pero Camila, su esposa, siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, creo que es un término muy machista, pero siempre se dice eso, es Camila, quien no forma parte de la banda, quien la integra a Daisy Jones y le dice, ella es lo que vos necesitas para alcanzar tus objetivos. Así que la termina integrando, tiene una gran relación con Daisy Jones, pero hay un momento en que Daisy Jones y el marido de Camila, Billy, el cantante de la banda, se van a enrollar y se van a enrollar fuerte porque tienen una química muy fuerte en cuanto al tema este de componer, de abrirse, de mostrarse tal cual son en las letras y en la música de sus canciones. Bueno, llegamos al episodio final, a ese esperado
último gran concierto que ellos no sabían que era el último, en el que todo se rompe. Ya no, acá sí que no te cuento mal, pero toda la banda, todos los que están arriba del escenario están dañados entre sí por una cosa o por otra. Dan un concierto tremendo, pero están todos peleados entre sí. Por una razón o por otra, todos peleados entre sí, entre ellos Billy y Daisy, porque Billy la rechaza. Daisy le dice, loco, podemos estar juntos toda la vida, y Billy le dice, yo estoy casado. Pero Camila, la esposa, ya descubrió que en algún momento se enrollaron, entonces lo quiere dejar. En el medio del concierto, en el momento más alto, Daisy se pone a tocar y le dice a Billy, o sea, ya era suyo porque su esposa ya lo había dejado, ¿me explico? O sea, la esposa de Billy Dunne ya lo había dejado porque sabía que no podía competir con lo que Billy sentía por Daisy, la artista, la cantante. Y Daisy en el único momento, el único momento en la serie en el que consigue todo lo que quiere, está arriba del escenario, está cantando su hit, es famosa y puede tener al hombre que amaba, le dice, andate a buscar a tu señora, porque la esposa se estaba yendo en ese mismo momento en el que estaban tocando el concierto. Entonces Billy abandona el concierto y se da una de estas escenas románticas estúpidas con música, ¿no? Con una banda tocando en el escenario, un temazo que ahora lo vamos a escuchar al despedir el podcast. Y ellos se van, y Billy se va a buscar a Camila y le dice que se va a quedar con ella, que se quiere quedar, tienen una hija aparte, todo. Bueno, pasaron muchas situaciones que ya van a ver en la serie. Decide quedarse con ella. Y se van a quedar, bueno, final feliz, claro, final feliz, hasta que la serie hace un corte y nos vamos al momento del falso documental en el que están todos hablando de lo que había pasado, que al principio lo iban contando de a poquito y al final, en estos últimos ya 10 minutos de episodio, cuando vos decís, ¿qué más nos van a contar? Si ya se resolvió la historia de la banda, ya entendemos por qué se separaron, porque Daisy Jones dice, no puedo seguir con este muchacho porque estoy enamoradísima, pero ya está, lo tengo que soltar, lo tengo que dejar ir, no puedo seguir con él, es decir que la banda se va a separar, la tecladista también se va a ir, el bajista se va a ir, o sea, como te digo, estaban todos rotos arriba del escenario, era su último concierto, aunque no lo sabían, y Daisy Jones, bueno, entonces llegamos al momento del documental en el que descubrimos que quien está filmando el documental es la hija de Camila, la hija de la esposa del líder de la banda. Es ella quien está filmando el documental. Y él le dice, bueno, ¿y a quién le vas a preguntar? ¿A quién vas a entrevistar? A todos los que quieran responder. Y a Daisy le vas a preguntar, y si ella está dispuesta a hablar conmigo, sí, claro. A lo largo del documental fuimos viendo que todos, a lo largo de este falso documental, que lo van poniendo muy de a poquito, fuimos viendo a todos hablando, incluso a Camila, que en un momento dice, yo invité a Daisy a la banda, yo confié en ella. Si me equivoqué, decímelo vos. Se lo dice Camila a la persona que la está entrevistando. Y ahora nosotros sabemos que la persona que la estaba entrevistando era su hija. Pero en determinado momento, aquí al final, en los últimos 10 minutos de episodio, entendemos, atención porque este es el giro, hasta acá, este es el giro. Entendemos que Camila, la esposa de Billy Dunne, la esposa del protagonista, la esposa del líder de la banda, la mujer por la que el líder de la banda Billy decidió dejar a Daisy Jones, la mujer por la que Daisy Jones decidió dejar la banda para que Billy pudiera continuar su vida con su esposa, descubrimos que está muerta, que murió de cáncer seguramente, de alguna enfermedad, porque en un momento la vemos acomodándose una peluca. Y quien está rodando este documental, en el que están contando todo esto por primera vez, porque nunca nadie había hablado de eso, es la hija de Camila, que está enterándose en primera persona por cada uno de los protagonistas de la verdadera historia de su familia, de la banda de su padre, de Camila, de Daisy y de Billy. ¿Qué pasa cuando le está comentando esto Camila, que le dice, bueno, espera, le dice a su papá, a Sam Claflin, que está brutal, ya lo cuento y me emociono, le dice, espera porque mamá te grabó algo a vos, como ella la estuvo filmando para el documental, la estuvo entrevistando,
¿Y qué hace Camila? Camila habla, Camila cuenta toda su historia. Y su hija le pregunta, ¿qué le dirías a papá ahora con todo esto que me estás contando? Le diría que ahora, sabiendo Camila que se iba a morir, que vaya a buscar a Daisy. Y le muestran esto también a Daisy, ¿no? Ya muchos años después, ya los dos muy exitosos, que vaya a buscar a Daisy. Que se deben una conversación y que esos dos, a mí, como mínimo, que los quiero a los dos muchísimo, y que como mínimo me deben una canción. Lágrimas, no sé por qué, no me pregunten por qué, yo no soy muy fan de las historias de amor. Lágrimas por todos lados, me agarraba la cabeza llorando, me agarraba la cara llorando. Bueno, la serie termina con Billy golpeando la puerta de Daisy y fin, ya está. Lo que pase después no lo sabemos, pero bueno, una historia de una banda de rock espectacular y una historia de amor, dos historias de amor, la de Billy con Camila, la de Billy con Daisy, que cierran de una manera espectacular, y ese giro de que sea la hija de Sam, de Billy y de Camila la que está filmando todo el documental, que recién se revela en el episodio final. Lo siento si ahora te dieron ganas de ver la serie y te comiste el spoiler. Es inesperado completamente porque por cómo viene la serie no te lo esperás para nada. Insisto, bueno, segunda serie que me hizo llorar el fin de semana. Hasta ahora ninguna otra cosa me hizo llorar. Mientras lo contaba me volví a emocionar. No sé si se nota, pero la verdad que una serie que me encantó. Primero porque me gustan mucho las series de rock, la serie que nos cuentan las historias de la banda de rock. El año pasado hablamos de la de los Sex Pistols, me gustó muchísimo, pero esta nada que ver, ¿eh? Esta es una historia, está basada en una novela. He leído unas críticas espantosas a la serie, espantosas, diciendo que están mal actuadas, que las canciones son una mierda, que la historia es muy poco fiel a la historia de la novela. Me importa muy poco todo lo que digan. Para mí es una serie buenísima. Si te gustan un poquitito las historias de rock, las historias de las bandas de rock, ¿no? De cómo se crean. Si te gusta un poquitito la música, si te gusta un poquitito las historias de amor también, porque al final de cuentas, bueno, tiene todo, ¿no? Tiene adicciones, si bien no hace hincapié, hace mucho hincapié en las relaciones humanas, tanto de Billy con su hermano, de su hermano con una mujer con quien se enamora, de Daisy Jones con el mundo. Daisy Jones es un alma perdida, el que solo la música le puede encontrar. Si no fuera por la música, Daisy Jones ya se hubiera muerto. Realmente es una serie que si te gusta algo de todo lo que te estoy mencionando, te tendría que gustar muchísimo. Yo me hice muy fan de la serie y me hice muy fan de esta banda, de Daisy Jones and the Six, que la escucho todos los días en el coche, y en cuanto encuentre una camiseta, una remera, te puedo asegurar que la voy a escuchar. Tal vez la serie es malísima, como dicen los críticos especializados en varios portales. Para mí es genial y la recomiendo. Se llama Daisy Jones and the Six y tiene temazos como este. I don't know who I am, baby, baby, baby. Do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me how we made it this far. A long time ago. Is there too much we don't wanna know? I wish it was easy, but it isn't so. Oh, we can make a good thing bad. Oh, we can make a good thing bad. No
lost and we couldn't let it go. I wish it was easy, but it isn't so. So baby, oh, we could make a good thing bad. 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 Something to see. Oh baby, look at us now. Oh baby, look at us now. This thing we've been doing ain't working out. Why can't you just admit it to me? Oh baby, look at us now. Oh baby, look at us now. Oh baby, look at us now. Muchas gracias y hasta la próxima.